Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, mis amados. Disculpen que esto es en vivo. Y usted sabe cómo es. La tecnología a veces le hace pasar malos ratos a uno. Dios le bendiga, amados. Que la gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, te alcancen a ti, tu casa, y todos tus días. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra. Wow, me emocioné con esa representación. Gloria a Dios. Vamos a hablar de resurrección. Todo el mundo cristiano habla de resurrección en este día. Y nosotros no nos vamos a quedar atrás. Vamos a hablar de resurrección. ¿Y qué es la resurrección? La resurrección es volver a la vida que se tenía anterior, volver a la vida después de estar muerto, o restaurar algo después que estaba muerto. Y hablamos de restaurar y de resucitar incluso hasta objetos que estaban muertos, se le habían ido su belleza, se le fue la pintura, lo que fuera. Resurrección, volver a la vida. Pero no es la resurrección como la ve el mundo. Nosotros la entendemos y la vemos de una manera totalmente diferente. La resurrección, como nosotros la vemos y la percibimos y la entendemos, es la resurrección a una nueva vida. No como entiende el mundo, que es a la vida que tenía anterior. O volverlo a la vida es volverlo a su estado anterior. Pues el cristiano ve la resurrección como volver a una nueva vida. Porque si volvemos a lo mismo no estamos en nada. Entonces no hemos creído en Jesucristo y el sacrificio de Cristo no ha valido de nada. Y entonces para nosotros sí vale el sacrificio de Cristo. Yo quiero leer aquí en Juan, el Evangelio según el apóstol Juan, y voy a leer a partir del 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se llama Jesús, Juan 11:17. El pasaje se llama Jesús, la resurrección y la vida. Al llegar Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían ido a visitar a María y a Marta para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos se resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que no cree en mí, aunque muera, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Cuando hablamos de resurrección, hablamos de vida. Resurrección no es muerte, resurrección es vida. Y nosotros entendemos también que es vida y vida en abundancia. Este pasaje que leemos aquí, de todos conocidos,
Es el pasaje que habla de la muerte de Lázaro y en la que Jesús hace un milagro, portentoso milagro, inexplicable. Muchos no lo creen, pero no vamos a hablar de la resurrección física de Lázaro, ese no es el tema, aunque es un tema muy importante que tratar. Vamos a hablar de la resurrección que da Cristo. Cristo es vida. Y aquí en el libro del apóstol Juan, es un libro que, conforme a lo que dice en su capítulo penúltimo, el propósito del libro es hablar de vida. Hablar de vida es hablar de Cristo. En el versículo 1:4, estos primeros versículos que son tan importantes y vitales en el cristianismo, dice el 1:1, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida. Wow. Eso nos lleva a Génesis 1 en la creación del mundo. ¿Qué hizo Dios? Creó la vida. Y dice que en él estaba la vida. Hablando de Jesús, dice, en él estaba la vida. O sea que Cristo es vida. Y cuando hablamos de resurrección tenemos que hablar de Cristo. Y cuando hablamos de resurrección tenemos que hablar de vida. Porque resucitar es vivir de nuevo. Vivir de nuevo. Entonces es muy significativo que Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. No está hablando solamente de resucitar a su hermano que está muerto. Dice que es, además de eso, la resurrección, dice, y la vida, porque está hablando de la vida de los que están vivos. Por eso sigue diciendo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá. Dice aquí jamás, en otra versión dice, no morirá eternamente. No morirá para siempre o eternamente. Porque Jesús es la vida. Y el que cree en él no muere eternamente. Porque todos los que creemos en Jesús tenemos en nuestro corazón, porque él puso con su resurrección, lo que celebramos hoy, la vida eterna, la resurrección. La resurrección está establecida como uno de los principios cristianos. En 1 Corintios 15 leemos, ahora, hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado, dice el apóstol Pablo. Este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. O sea, eso es una palabra que les está hablando al pueblo de Corinto, pero es una palabra que nos habla hoy directamente en el hoy y el ahora a nosotros. En este momento, en esta ocasión. También por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él. O sea, si ustedes se mantienen firmes en el evangelio, serán salvos. Tal como yo se lo anuncié, de lo contrario, habrán creído en vano. O sea, ¿verdad? O sea, tenemos que estar firmes. No podemos nosotros a mitad de camino, entonces flaquear y empezar a mirar a otro lado y creer en otras cosas y creer en otras doctrinas. Hay muchas doctrinas extrañas por ahí, pero tenemos que estar firmes en el evangelio que se nos ha predicado a través de esta palabra en los evangelios, a través de los evangelios, de las cartas de Pablo, de Pedro, en todas las del Nuevo Testamento. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí. O sea, la misma tradición quiere decir la misma información que yo recibí, o la misma doctrina que yo recibí. Dice, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron
y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, o sea, para testimonio, en ese tiempo, aunque algunos ya han muerto. Después apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Y por último se me apareció también a mí, o sea, a él, a Pablo. ¿Se acuerdan de la manera que Pablo se convirtió? ¿Se acuerdan de la manera dramática y poderosa en que Pablo fue un hombre que iba a con una visión, que iba a perseguir a los judíos, a desalojarlos de donde estaban, a azotarlos y hasta a matarlos? Y de una manera poderosa se le apareció Jesucristo. Y no solo se convirtió, sino que se convirtió de una manera tal que fue el mayor escritor de las cartas del Nuevo Testamento. Dice, por último se me apareció a mí que soy como un niño nacido normalmente. En otra versión dice como un abortivo, porque él, de la manera que se convirtió y se convirtió en apóstol, él dice que fue como un abortivo, porque eso, algo sobrenatural, que no estaba en ningún plan, ni cabe en ninguna cabeza que sucediera esto. Pero así son las cosas de la Biblia. Porque ¿por qué murió Cristo? Por los que estaban sanos, por los buenos, por los honestos, por los que no engañaban, por los que no cometían pecado. Eso no fue por los pecadores. Entonces, toma Pablo, perseguidor, convicto y confeso. Convicto y confeso, a propósito de las confesiones esas que andan ahí. Pablo lo confiesa, que él era perseguidor de los judíos, hostigador de los judíos. Lo confiesa él, dice yo. Y Dios tuvo misericordia de él. Y a eso que se refiere esta palabra. A este tipo de circunstancia y de acontecimiento sobrenatural y portentoso en la vida de un hombre y una mujer cristiana. Que es que pasamos de muerte a vida. Pablo pasó de muerte espiritual a vida en ese toque que le dio Jesucristo. Con ese encuentro fue de muerte a vida, porque Pablo estaba muerto en pecado, perseguidor del cristianismo. Y con un toque del maestro pasó de muerte a vida. Así pasamos nosotros. Y a eso es que se refiere. A eso es que le está diciendo a Marta, que le dice, cuando él le dice, tu hermano vivirá. Y ella le dice, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. O sea, como que sí, él va a resucitar. Y ella estaría pensando, quizás resucite y ya yo esté muerta. O sea, ya lo toma como, de una manera como, sí, ¿verdad? Ajá, ok, eso va a pasar. Sí, ok. Y él dice, no, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando le dice esa afirmación contundente, porque es una afirmación contundente que le hace, dice, lo hace con estas palabras, yo soy, haciendo referencia a Jehová, cuando mandó a Moisés, que Moisés le dijo, ¿y quién le digo yo que es el Dios que me manda? Y él le dice, yo soy el que soy. O sea, Jesucristo le está diciendo ahí a Marta, yo soy, o sea, Dios te dice, yo soy, yo te digo, Jesucristo, el que tiene el poder para dar la vida, que yo soy la resurrección y la vida, que es por mí y a través de mí que va a tener la resurrección. Y yo soy el que doy la vida, porque le dice, y a los que aún están vivos y no morirán jamás, no morirán eternamente, porque les va a dar vida. Como dice ahí mismo en Juan 10, que lo citábamos el otro día, también dice en Juan 10:10, dice, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Dice que Él ha venido. Y en otros versículos, en el versículo 6, dice, yo soy el pan de vida. Y en el 8 dice, yo soy el agua que salta para vida.
Yo soy el agua que da vida. O sea, Jesús en varias afirmaciones dice, yo soy la vida. Yo soy el que te da vida y que la vida se da por mí. El que cree en mí, yo le doy la vida. Así como Él resucitó, nosotros nos hacemos uno con Él y así mismito resucitamos juntamente con Él. Porque Cristo murió por como vivió y resucitó por como vivió. Entonces nosotros tenemos, si tenemos confianza, para poder tener confianza, si entendemos que tenemos confianza en lo que es la vida eterna, tenemos que vivir como Cristo vivió, en obediencia a su Padre. Tenemos que vivir nosotros bajo las normas morales de Dios, bajo las normas morales que están aquí, en esto que es la palabra de Dios, obedeciendo a Dios en todo, para tener vida eterna, para nosotros tener esa confianza y tener esa paz. Como he testificado aquí muchas veces, yo le tenía paz, a mí me hablaban de muerte y a mí me daba pánico. A mí me daba pánico que a mí no me gustaba ir a la funeraria a ver muertos. Pero desde que yo recibí a Cristo y entendí que Cristo en mí puso vida eterna, yo le perdí el miedo. Porque para el cristiano la muerte es una puerta. La vida es una puerta de transición a la vida eterna. Es una bendición. Y los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, seremos arrebatados, pero resucitaremos. En cuerpos glorificados. Aleluya. O sea que el que muere no morirá eternamente si cree en Cristo Jesús, porque va a resucitar. Amén. Aleluya. Y eso es lo que es, de eso es que está hablando Jesucristo en ese momento, que le está diciendo a Marta, para llevar a Marta a un plano espiritual mayor. Recuerden que Marta es una de las dos hermanas, junto con María, que cuando Jesús fue a visitarla, en un pasaje anterior, María se sentó junto a los pies del maestro. De ahí llega el término sentarse a los pies del maestro. Ella se sienta a los pies del maestro a escuchar y aprender de las enseñanzas de Jesús el maestro. Y Marta está en la cocina afanada, preparando la comida y la mesa para los invitados, para todo el que llegó con Jesús y para Jesús mismo, y se queja. Mira, María está sentada ahí, no viene a ayudarme. Yo de aquí botando la gota gorda y me dejó sola. Porque ella estaba afanada. No tenía los puestos fijos en Jesús. Como sabemos muchos de nosotros. Que sí, porque Marta era creyente. No hay nada que diga que Marta no era creyente. No hay nada que diga que Marta no creía que Jesús era el Mesías. Pero lo creía así. No es que ella aquí le dice, oh sí, ya sé que volverá a vivir. O sea, no está creyendo en que Jesús tiene el poder para resucitar a su hermano. Le dice, oh sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. O sea, lo está poniendo ahí como algo que, ¿verdad? Como que sí, que va a pasar, pero bueno. Como que eso es lejos, eso está lejos, oh sí. No sé cómo eso, bueno, nosotros vamos a resucitar, pero uno lo ve como lejos, ¿verdad? ¿No? Ah, sí, eso está lejos. Y nos vamos a morir, pero eso está lejos. Pero no sabemos que estamos muertos en este momento. O estábamos muertos antes de recibir a Cristo. Y en Cristo hemos pasado de muerte a vida. Amén. Hemos pasado de muerte a vida en Cristo, porque Él es la vida. Nos ha dado vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, separados de Dios. Muerte espiritual, por supuesto. Y estar en pecado es tener muerte espiritual y estar separado de Dios, lejos de Dios. No estamos bajo su cobertura, no estamos siguiendo a Dios, no le estamos obedeciendo a Dios. Entonces en Cristo está el poder de la vida y de la resurrección. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que muere, si cree en mí, vivirá. Y todos los que aún están vivos,
no morirán eternamente si creen en mí. O sea, si creemos, resucitaremos a la vida eterna. Si no creemos, ya sabe lo que le toca. Pero es que yo digo que la vida, esta vida que vivimos, esto que estamos viviendo aquí, esto es el estar aquí, estar viéndonos todos aquí, todos juntos, eso es nuestra vida, ¿verdad? Pero esto es como el tiempo de campaña del diablo y Cristo, donde te da uno y otro, te presenta su plan de gobierno y tú escoges por quién tú votas. Si tú escoges por Satanás, ya tú sabes para dónde tú vas. Pero si coges por Cristo, vas a tener vida eterna. Y cuando tú escoges por el otro lado, ¿sabes qué pasa? Cuando tú le dices, después que tú estás cogiendo fuego y puya en el infierno, que tú le dices, pero ven acá y los carros, y la bebida, y la discoteca, y los paseos, y la vida loca, el gozar, la bacanería de día por día. ¿Qué pasó? Está aquí, yo estoy cogiendo fuego. Te dice, bueno, será en la campaña, como nuestros políticos, ¿verdad? Bueno, será en la campaña, pero ahora es la realidad esta. Entonces, de nosotros depende si cogemos muerte o vida. Muerte o vida. Porque es muy fácil gozar la vida. Cree uno. Pero nosotros que sabemos lo que es estar muerto por el pecado, lo que es vivir en pecado, lo que es vivir una vida de contienda, incluso con nosotros mismos, porque vivir en pecado es tú tener una contienda contigo mismo entre lo que tú entiendes y lo que te han enseñado que es bueno y lo que es malo. Vivir una vida en que tú no tienes un aliciente, porque todo es, si, por poner solamente un ejemplo, en droga, es todos los días lo mismo, y cada día más para atrás. Porque el que está en droga no avanza, sino que retrocede. El que está en pecado del tipo que sea, cada día retrocede. Tú puedes estar gozando la vida, gozándote en el pecado en que estás cometiendo, pero cada vez te estás hundiendo más. Porque si estás robando mucho dinero, te estás acercando más a la cárcel. Mira cuánta gente poderosa. Yo no digo que sean culpables, yo no sé. Pero mira cuánta gente poderosa está presa. Con tanto dinero. Este señor dijo, hay uno que dice que él tiene arraigo, que lo pueden dejar ir para su casa, porque él tiene un crédito de 5,000 millones de pesos. Y a una gente que le prestan todo eso, tiene arraigo, no se va a ir. ¡Wow! Yo ni sé poner ese número. Yo no sé cuántos ceros tiene eso, la verdad. Pero está preso. Y puede ser que sea serio, pero está desacreditado. Puede ser que no le prueben nada porque no haya nada que probarle, porque se lo ganó honestamente. Yo no sé, estoy poniendo un ejemplo. Que se lo haya ganado honestamente, pero está preso y desacreditado. Entonces, por más que tú ganes, por más que tú robes, por más que tú estés en pecado, por más que tú creas que tú vas a salirte con la tuya, estás retrocediendo cada día más. Estás muerto. Muerto. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que más vale un pan en paz que un caviar en una casa, ¿verdad? Algo así que dice. La versión Antonio Boche. Sí, un pan vacío de agua, mire, un pan crocantico de agua, mire, y después un vaso de agua fría, eso es lo más mejor del mundo. Y eso lo come en paz, que no tiene que estar mirando para atrás, ni andando con 60 guardaespaldas y todas esas cosas. Ni esperando que conocen el timbre. ¿Y quién es que está ahí? Me están buscando. Gloria a Dios. Porque has escogido la vida. Porque la vida, perdón, la muerte no es solamente morir físicamente, hay morir espiritualmente. ¿Qué tú le explicas a tu familia? ¿Cómo se lo explicas? Cuando tienes un problema de adulterio, que
que tu mujer te encontró la dirección y el teléfono, una conversación, ¿cómo tú le explicas a tus hijos? Puede ser que eso sea, te la esté comiendo, que tú estés exhibiendo una querida por ahí, o lo que sea, y tú eres el matatán, tú eres el más macho de todo. Pero ¿y el día que se descubre? El lío que hay en tu familia, la disolución de tu familia, porque no solamente es un divorcio de tu esposa de toda la vida, sino es un divorcio de tus hijos, porque tus hijos son seriamente afectados. Tu mamá, tu papá, la mamá de ella, el papá de ella, y por ahí seguimos contando. Muerte. Entonces, muchos de nosotros, todos los que estamos aquí, bueno, los jovencitos no, porque hay muchos que han crecido ya, pero la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado de muerte a vida y saben de lo que yo estoy hablando perfectamente. Todos hemos pasado de estar en pecado, todos hemos pasado de estar en contienda, todos hemos pasado por situaciones difíciles que han lacerado nuestra vida emocional por el pecado. Yo te lo digo por mí. Yo lo digo por mí. Yo doy testimonio que a mí me sacó Cristo del lodo cenagoso. Sí, yo estaba en pecado. Yo había perdido mi familia. Y no solamente porque estaba en pecado, sino porque no estaba haciendo las cosas correctamente. Y perdí mi familia. Y usted sabe que Cristo me dio vida. Recuperé mi mujer y recuperé mis hijos que estaban perdidos. Los había perdido. Y yo entonces pasé un tiempo muy perdido. Hasta que, como Dios hace las cosas, mi esposa llegó a los pies de Cristo en ese tiempo. ¿Y sabe qué? Empezó ella a orar. No ella a orar, no. Empezó la iglesia a orar para la restauración de nuestro matrimonio, porque ella estaba tan dolida que no oraba por eso. Ella estaba tan dolida que ella no quería que nadie le hablara de eso, ni le hablara de mí. Pero una iglesia oró para la restauración del matrimonio, porque nosotros los cristianos creemos que el matrimonio es para toda la vida. Y que nosotros creemos que podemos perdonar, no importa lo que sea, porque si Dios nos perdonó a nosotros, nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden, como dice la palabra. Porque es muy bueno decir, Padre, perdónanos, como nosotros perdonamos que nos ofenden, pero no perdonamos. Queremos que Dios nos perdone nuestros pecados, y nuestros pecados han sido perdonados. Y Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de pecado, para lavarnos de pecado, para hacernos aceptos delante de Dios. Pero ¿y nosotros? ¿Obramos en consecuencia? ¿Perdonamos? Mi mujer tuvo la capacidad de perdonarme. Y mis hijos tuvieron la capacidad de perdonarme. Porque Cristo me tocó. Cristo me tocó y me cambió. Y restauró mi familia, restauró mi hogar. O sea, yo pasé de muerte a vida. Por eso yo testifico aquí con propiedad. Yo pasé de muerte a vida porque yo estaba en pecado, yo estaba perdido. Yo había perdido todo, porque para mí mi familia significaba todo. Y la perdí. Pero Cristo me resucitó. Cristo me resucitó. Me dio vida de nuevo. Le dio vida a mi familia. Mi familia, sabrá Dios cómo estuviéramos. Pero somos una familia unida. Somos un núcleo fuerte, familiar, donde nos apoyamos unos a otros, donde nos perdonamos unos a otros. Aunque no todos somos cristianos, pero está sembrada la semilla para la gloria de Dios.
En esta conversación poderosa que Jesús tiene con Marta, Marta, la que estaba afanada, pero así como yo, Marta fue tocada por un evento importante, por algo que le duele. Marta fue tocada por la muerte de su hermano. Así como todos hemos sido tocados en algún momento por un evento que nos afecta, que nos choca, que nos tumba, como tumbó Cristo a Pablo. Por eso es que predicamos que la palabra dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Dice, Cristo te llama de una manera educada y caballerosa. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, o sea, te toca la puerta para que tú le abras. Y el que me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, nos sentaremos, ¿verdad? Uno frente a otro ahí. Pero a veces no queremos abrir la puerta, no escuchamos el toque de Jesús y no abrimos nuestro corazón para recibirlo. Entonces, ¿qué pasa? Nos da un mazazo como se lo dio a Pedro y lo tumbó. Y fue tan fuerte que perdió la vista. ¿Usted se imagina el vejigazo que sufrió? Porque eso es una conmoción cuando tú te dan un golpe y tú pierdes la vista. No, lo pongas aquí abajo. Un mazazo en la cabeza que perdió la vista. Lo tumbó y perdió la vista, de tan fuerte que le dio. Y cuando pudo pararse dijo, ¿qué quiere conmigo? Ajá. Sintió, ¿verdad? Se sintió, ¿verdad? El golpe. Se sintió el golpe. Pero a veces necesitamos eso, un golpe. Así como yo lo recibí. Así como lo recibió Marta, se muere Lázaro, su hermano amado, y sale a recibir a Jesús. No fue María la que se iba a recibirlo. Ella dejó todo lo que tenía. Sabrá Dios la gente. Bueno, había un velorio en su casa, estaba lleno de gente. Dice aquí que ella salió a recibirlo y María se quedó. Y cuando le dijeron a María que Jesús estaba ahí, entonces María salió. Y los judíos que estaban en su casa salieron detrás de ella. O sea, la casa estaba llena de gente. Pero ahí Marta salió cuando recibió el golpe, porque ella sabía quién era Jesús. Porque ella lo sabía. Lo que pasa es que lo estaba cogiendo suave. Bueno, eso es, tú no como ella dice, sí, resucitará en el día último, cuando resuciten todos los muertos. Porque estamos dejando la cosa como para después. Eso va a ser después. Cuando Cristo venga, eso no se sabe cuándo viene. Imagínate tú. A Cristo lo están anunciando hace 2000 años que viene. Y lo cogemos así, como easy, ¿verdad? Como lo cogemos suave, como eso es para después. Y Jesús le dice, no, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Por eso le dijo, tu hermano volverá a vivir. Pero ella le había dicho primero, había hecho una confesión poderosa. Dice, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Estaba creyendo la mujer. Estaba dolida. Le habían dado un mazazo. Le habían llamado la atención de mala manera. Entonces muchas veces necesitamos eso nosotros. Porque somos cacones. Somos cacones, no hacemos caso. Entonces Jesús le dice, cuando ella le dice, sí, ya sé que volverá a vivir, o aún mostrando fe en quién es él, le dice, sí, yo sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Se suele estar lejos. Y dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que muere, si cree en mí, vivirá. El que muere, si cree en mí, vivirá. Y aún los que estamos vivos, si creemos en Él, no moriremos para siempre. Pero no es una muerte para cuando después, para el final de los tiempos, es ahora que Cristo te ofrece la vida. Y vida en abundancia. Porque Él es el pan de vida, Él es el agua que salta para vida. Él es el agua que si la tomamos, le dice Él a la samaritana, no tendrás sed jamás.
No tendremos sed jamás de buscar nada por fuera. No tendremos sed jamás de buscar droga, ni alcohol, ni lo que sea para llenar nuestra existencia, porque Cristo lo llena todo, porque Él es el todo en todo. Él es el todo en todo, y debe ser el todo en toda nuestra vida, porque si no es así, hay que buscarlo para llenarnos, para poder tener la seguridad de que tendremos vida eterna. Porque si tú no vives como Cristo vivió, no vas a resucitar como Cristo resucitó. Porque hay que vivir en obediencia, hay que vivir obedeciendo y siguiendo la palabra de Dios, practicando lo que dice la palabra que hagamos, para que no podamos hacer, para que Dios nos pueda encontrar a nosotros haciendo lo que le agrada, sirviendo en amor, perdonando, viviendo una vida cristiana. Y entonces Cristo le dice, ¿crees esto? Cuando Él le explica que Él es de la resurrección y la vida. Cuando Él explica toda esta verdad que está explícita aquí en todo este capítulo, que es un capítulo de vida, que Él es el pan de vida, que Él es el agua que salta para vida, que en Él está la vida, que Él da la resurrección. Si crees en Él, dice. Él está diciendo, y si creen en mí, en Cristo, o sea, hay que creer en Cristo. Hay que creer. Cuando tú crees en una cosa, cuando tú crees en un candidato, tú sigues a ese candidato y tú haces lo que ese candidato te diga. Y tú vas donde ese candidato te diga que vaya. Entonces, si tú crees en Cristo, es seguir a Cristo. Porque ser cristiano es seguir a Cristo, es obedecerlo, es hacer lo que Cristo dice que hagamos, es vivir como Él dice que vivamos. Es hablar como Él dice que hablemos. Es hablarle a quien Él diga que le hablemos. Es vivir una vida en Cristo. Es hacernos uno con Él. Uno con Él. Por eso son discípulos. El discípulo que hace sigue a su maestro. Emula a su maestro. El discípulo hasta habla como su maestro. Tose como su maestro. Se ríe como su maestro. Camina como su maestro. Piensa como su maestro. Eso es así. Busca la definición de discípulo. Entonces tenemos nosotros que vivir nosotros una vida de discípulo de Cristo. Por eso le dice a Marta, ¿crees esto? Después que le explica toda esta verdad. Y le dice, esta es otra Marta que está hablando después de haberle Cristo revelado toda esa verdad. Le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Ahí esa mujer está hablando y está dando una respuesta como Dios espera que tú y yo respondamos. Como Cristo espera que tú y yo entendamos esta verdad, diciéndole, sí, tú eres el Mesías, sí, tú eres el Maestro, sí, tú eres mi Salvador, sí, yo te sigo, sí, yo tengo vida eterna por ti. Sí, yo sé que tú moriste por mí. Sí, yo estoy agradecido de que tú hayas muerto por mí y derramar tu sangre por mí para librarme de pecado, para lavarme de pecado, para hacerme acepto. Tú resucitaste para estar sentado a la diestra del Padre, para ser mi abogado, para que yo sea acepto allá en el cielo, para que Dios no me vea a mí lo arrugado y lo maltratado que yo estoy de haber vivido una vida de pecado, sino que yo sea justificado por ti, por tu sacrificio perfecto, aún yo siendo pecador.